Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy voy a tener el honor de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es Carla Araneda, mejor conocida como Condesa de los Libros. Y en un momento más se unirá a este en vivo. Le voy a esperando no haya ningún problema para que se pueda unir. Hola, Hola Carla, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy contenta de hoy poderte entrevistar aquí en este espacio llamado Letras en Contraluz. Y bueno, de haber coincidido también en esta antología de Tinta Maldita, de la que también me gustaría que nos hablaras, cómo fue tu experiencia exacta. Maravilloso. Pero antes de iniciar con la entrevista como tal, te pido que me des la oportunidad de contar quién eres, tu semblanza, que me hiciste favor de enviarme, para que conozcan a la persona que hoy nos acompaña. Ah, ya, perfecto. Me presento yo misma, ¿verdad? Ya, maravilloso. No, bueno, como tú quieras, como tú prefieras. O tú, no, tú nomás Vamos a sí. hacerlo así. Ya. Preséntate tú. Ah, ya, bueno. Bueno, ya, primero voy a agradecer mucho el espacio y que me hayas dado un lugar en esta actividad que estás generando. Llevan 2 años en A Contraluz, en esta actividad de difusión de literatura, donde le das espacio a los escritores y de verdad estoy muy agradecida por estar acá. Y bueno, me presento, mi nombre es Carla Araneda Condesa, como bien decías, mi alias es Condesa de los Libros, porque es mi segundo apellido. Yo estudié Derecho en la Universidad de Chile, tengo 2 postítulos, uno en redacción y escritura y otro en Derecho al Trabajo de la Empresa. Soy escritora, actualmente tengo 11 libros publicados, recientemente se publicó el último que es fruto de un concurso internacional de literatura que organicé y del cual también fui jurado junto a otras personas y que recientemente salió a la luz y que sería mi número 11 libro. Obras propias, 9 libros. Y los otros son antologías como la que tú mencionabas, Tinta Maldita, que me llegó hoy. Me llegó hoy esta impresión que mandé a hacer y esta. Eh, Además, publico constantemente en revistas literarias y académicas diferentes temas, sean artículos, reseñas, cuentos, relatos y cualquier actividad. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en el proyecto Escritoras Chilenas, donde estoy visibilizando un montón de escritoras que ya no están, pero que han sido parte importante de nuestra historia como país y de las cuales muchas no han tenido reconocimiento y si lo han tenido en su momento han sido olvidadas al pasar el tiempo. Entonces estoy en un proyecto que estoy trabajando en conjunto con la revista Petroglifos, en su blog Grabados, donde voy publicando semana a semana diferentes artículos. Por ejemplo, el último que publiqué fue sobre Gwyneth de Roca. Todos recuerdan a su esposo, Pablo de Roca, pero no recuerdan el enorme trabajo de ella, que fue como en parte opacado por momentos políticos, por su esposo, por ser mujer, porque por ser mujer uno se enfrenta a ciertas dificultades como escritora y con este proyecto que tiene 2 tomos estoy tratando de abocar ahora como las escritoras que ya no están, que han hecho una labor muy importante en la historia de la literatura en Chile, y un segundo tomo sería con las contemporáneas, las de ahora. Y bueno, más o menos esa sería mi presentación. Excelente, Carla. Eh, yo creo que como que se está avisando un poquito el sonido, entonces no sé si cuando intervenga yo para que no se escuchen los sonidos, puedes poner tu audio en silencio. Em, y ya cuando te toque hablar, así ya lo vamos haciendo las dos. También cuando a ti te toque, yo le quito el volumen a lo mío. Eh, es muy padre que hoy nos estés acompañando. Yo leí tu cuento, El último adiós, y me gustó mucho, porque logras que el lector, cuando se acerca a esa historia, sienta esas ausencias, ese abandono en el que está sumido el padre en ese momento, y también que sienta el dolor ante la vida misma y ante las pérdidas, y cómo eso se ve reflejado no solo en este personaje principal que es el padre, sino también en su hijo, eh, que si mal no recuerdo era Manuel, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya que nos has comentado que tú eres egresada de la Facultad de Derecho,
que tienes un diplomado en redacción y escritura, en derecho del trabajo y la empresa, y eres articulista en diferentes revistas literarias y académicas. Me, me viene a la pregunta siguiente a la mente: ¿cómo fue que surgió tu pasión por la escritura creativa? Vemos que el derecho y la literatura no están para nada peleados, al contrario, ambos van en pro y en pos de la justicia, de mostrar la verdad o las verdades que existen, y en ese sentido puede que se conjuguen ambas de una manera extraordinaria. Pero en tu caso, ¿cómo nació ese deseo? Ya, muchas gracias por esta pregunta. Bastante interesante porque uno podría pensar que yo primero tuve un interés por el derecho y después por la escritura y la literatura, pero la verdad es que yo desde muy pequeña tuve un interés en la literatura. Yo admiraba de muy pequeña a los escritores, los admiraba demasiado. Y eso creo que tiene que ver mucho con el hecho de que mis padres, junto con mi hermano, siempre estuvieron en la casa llena de libros. Para ellos era lo más importante. O sea, la casa tiene que estar con muchos libros. Si ustedes quieren leer algo, que esté al alcance de la mano. O sea, yo sentía que era como esta idea de quizás no te puedo llevar a conocer el mundo, pero puedo poner el mundo en tu mano con todos estos libros. Y mi papá compraba libros en oferta, en periódicos, mi mamá también, no hay que comprar libros, los chicos tienen que tener libros de aprendizaje, divulgación de conocimiento, literatura. Entonces yo de muy temprano leía y veía esa admiración que tenían mis padres hacia los escritores. Entonces yo decía, eso es algo importante, que a mí me gustaría estar ahí en algún momento. Y siempre tuve esa idea, pero por ejemplo yo cuando era muy pequeña, cuando entré al colegio me demoré un poquito en aprender a leer y escribir. Yo no aprendí en primero básico, sino que aprendí un poquito después. Entonces siempre tuve como esa desmotivación de pensar, me gusta lo de escribir, me gusta la literatura, pero quizás no tengo la capacidad suficiente para hacerlo. Entonces, como también me gustaba el derecho y algo que, como tú dices, es una humanidad, y también sentía mucha curiosidad como de este mundo jurídico, este mundo tan técnico, que al final dije, voy a estudiar derecho, voy a ser abogado, voy a estar bien con eso. Y listo, ya. Entonces, pero yo, por ejemplo, desde los 11 10 años más o menos yo escribía. Yo en ese tiempo escribía poesía y escribí poesía durante muchos, muchos años. Nunca participé en un concurso, ni siquiera se lo mostraba a nadie porque yo consideraba que lo que yo hacía no era bueno. Así de simple. Porque como aprendí a leer muy tarde, consideraba que todo lo que yo podía hacer no era bueno, no era un aporte para la sociedad, entonces no valía la pena compartirlo. Pero sí yo sentía que tenía la necesidad de escribir y lo hacía. Y siempre lo hice. Después yo entré a estudiar Derecho. Dentro de la carrera tuve la posibilidad de trabajar en diferentes artículos que quería publicar y al final de mi último año de carrera me publicaron unos artículos netamente de Derecho, algo totalmente académico, y yo dije, igual ser escritora de temas legales me parece bien, está dentro de lo que yo veo, está dentro de mis posibilidades. Y recuerdo que por ahí, a fines del 2019, publiqué un artículo que se llamaba Las cláusulas de integración y el principio de buena fe en una revista jurídica, revista Derecho y Justicia de la Universidad Autónoma de Chile. Y la cosa es que yo publiqué ese artículo, ya había publicado otros, y inmediatamente, como pasaron 2 semanas de ese artículo, y mucha gente me habló, así, Carla, está muy bien escrito, está muy bueno, y era un tema súper técnico, y gente que ni siquiera era como del mundo jurídico, lo encontraron muy bueno. La redacción especialmente. Y ahí me contactó una editorial y me dijeron, Carla, este artículo y la investigación es muy buena, yo creo que deberíamos compartirla mucho más, ¿por qué no publicamos un libro? Y ahí yo di el salto, les dije que sí y publiqué este libro. Es algo pequeño, pero yo dije, y cuando publiqué este libro, yo me di vueltas, me demoré un montón en gestionar este libro, que es súper breve, ahora lo veo y digo, esto se publica rápido, pero en ese tiempo no. Y yo, pero después de publicarlo, después de que la editorial y el editor con el que trabajé creyeran en mí, yo dije, espera, entonces sí, quiere decir que yo puedo hacerlo y a la gente le interesa lo que yo estoy haciendo, entonces mi gran sueño de ser escritora es posible. Y ahí me acuerdo que después de que publiqué ese libro, inmediatamente yo dije, estaba publicando el libro Clase de Integración y dije, voy a seguir escribiendo el segundo libro, que el segundo libro era hacer el fracaso del sistema FP en Chile, que explica con pera y manzana el sistema de pensiones acá en Chile. Y yo estaba trabajando a la par. Este libro me tomó un año trabajarlo para poder publicarlo finalmente, pero en ese entonces yo dije, ya, no voy a soltar esto, ya empezamos a escribir, no lo voy a soltar, no lo voy a dejar ir. Y ahí enseguida, ese mismo año, esto fue el 2020, que estaba escribiendo ya este libro, publiqué el Código de los Lamentos, que fue el paso definitivo donde yo creé una legislación propia, crear un mundo totalmente de ficción, de literatura, donde dije ya doy un paso definitivo a la literatura. Y de ahí para adelante no dejé de escribir,
ya tengo 11 libros publicados y tengo muchas publicaciones en revistas literarias y académicas y siento que puedo generar un aporte tanto de la literatura como mi conocimiento legal. Por ejemplo, uno de los últimos libros que tengo publicados es el libro Manual del Escritor, donde tengo aquí, aparte de explicar el proceso creativo del escritor y el proceso de publicación, tengo una asesoría legal completa sobre los contratos editoriales. O sea, no dejo de tener mis conocimientos legales, pero además genero un producto que yo siento que puede ser bastante útil. Sin lugar a dudas, pues es una forma en la que tú también estás contribuyendo no solo a la parte literaria, como dices, sino a la parte jurídica, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque luego los autores andamos ahí como perdidos, ¡ay, quién nos orienta, ¿no? Y saber que allí, en tu caso, ya tienes esa base y puedes también plasmarlo en este libro maravilloso, Manual del Escritor, ¿verdad? Pues ya tienen allí como ese camino ya recorrido por alguien que ya tiene esa experiencia y que puede asesorarlos de una mejor manera y no solo a los que tienen más cercanos, sino también a los que a lo mejor están en otras partes del mundo y también puede servirles en algún momento dado. Que también tomemos en cuenta que está el derecho internacional, que es también otro tema, entonces hay que cuidar nada más eso, pero regularmente se protegen los mismos derechos en la mayoría de los países. En este caso, ¿cuál es lo principal que tú dirías que un autor no debe dejar pasar por alto cuando está a punto de firmar un contrato? Ah, mira, esta pregunta es súper importante y en general hay un concepto en derecho que se llaman las cláusulas abusivas, que son básicamente cláusulas que generan un daño a una de las partes y que trae como correlate un beneficio injustificado a la otra parte. Yo diría que una de las primeras cláusulas que veo mucho en contratos editoriales son las prórrogas de competencia. Es decir, que deleguen la competencia del tribunal para un eventual juicio donde se pueda ventilar algún tema de derecho de propiedad intelectual o de derecho editorial o de utilidades y que prorroguen la competencia a un lugar donde no se encuentra el escritor. Por ejemplo, un país, no sé, pues si estoy acá en Chile y tengo un contrato editorial que me delega, hace una prórroga de competencia para conocer el caso en Estados Unidos. Eso me causa al final indefensión. El día de mañana, si yo tengo un problema con esa editorial, con ese contrato, yo no lo voy a poder demandar. Y si es que lo demando, el tema de las notificaciones internacionales es súper complicado. Imagínense si tengo que embargar, si tengo que embargar una cuenta bancaria, se complica mucho. Entonces yo diría que uno de los principales temas es no prórroga de competencia en un lugar donde yo no pertenezco, donde no estoy radicado. Y en conjunto con eso también tiene que ver el tema, yo diría, de las utilidades. O sea, no puede ser que a mí me condicionen el acceso a utilidades. El autor tiene derechos a esas utilidades, por mucho que la editorial puede ser que esté invirtiendo en tu manuscrito, pero tú como escritor invertiste horas, tiempo, te cultivaste como escritor, porque el libro no es como que llegue y sale, sino que hay mucha práctica, estudio, formación detrás. Y entonces la editorial no tiene derecho a condicionarte. Por ejemplo, si no vendes más de 100 libros el primer mes, no se te pagan utilidades. Eso no puede ser. Eso es inaceptable. O utilidades por bajo de un 8 o 12% de edición vendida. Eso es inaceptable. Yo diría que esas dos son las más importantes dentro de una categoría de cláusulas abusivas que se suelen ver en contratos editoriales. Muy importante lo que ahorita nos mencionas, Carla, y creo que es algo muy bello el poder también dedicarte a los derechos de autor, porque es otro tema también muy distinto a lo mejor a lo laboral, a lo penal, a lo mercantil. Entonces, ¿a ti qué te ha motivado para sumergirte más en ese ambiente? No solo estás ayudándote a ti misma, sino también de esa manera ayudas a más personas, pero ¿a ti qué te movió a querer dedicarte más de lleno a este tema de los derechos de autor? Mira, cuando publiqué mi libro, El Manual del Escritor, les expliqué un poco de esto, porque esto tiene que ver mucho con este manual y con diferentes instancias donde yo trataba de asesorar escritores, porque a mí hace un tiempo, hace 2 años más o menos, donde me ven publicar, ven que
tengo varios libros publicados que estoy publicando en revista. A mí hace mucho tiempo que me llegaban escritores que me escribían por Instagram, por TikTok, por cualquier parte, y me llegaban con consultas. Consultas, sabes que no sé dónde publicar, que cómo publicar, sabes que tengo este contrato, o me estafaron, me llegaban después, así sabes que me estafaron, tuvo este problema. Y yo trataba de ayudarlos con las preguntas que ellos tenían, pero yo sentía que ellos tenían un vacío mucho más grande. Y no era solamente ellos, sino que siento que en general los escritores no están preparados porque no hay nadie que te prepare. O sea, hay talleres que te preparan para, no sé, talleres creativos, pero no hay nada que te hable sobre el proceso de publicación, sobre el universo de las editoriales y mucho menos sobre los contratos editoriales en sí mismos. Y, por ejemplo, no todos los escritores están preparados como para tener un abogado de confianza que los asesore y les revise el contrato editorial, o muchas veces los contratos editoriales no, es que tienes que firmarlo ahora o si no, no lo firmas después. Entonces no te permiten tiempo y eso también, ojo, si te están pidiendo que firmes al tiro es porque algo raro hay. Tú tienes derecho a asesorarte. Y en general, por ejemplo, pienso que la mayoría de los escritores no tienen dinero o no tiene conocido, no tiene abogados de confianza con quien asesorarse. Entonces yo hace tiempo tenía esta idea de que podía generar un producto, algo, podía ser una entrevista que quedara en digital, que yo hablara de esto del tema de los derechos editoriales, podría ser un artículo, podría ser, no sé, algún conversatorio y poder explicar este tema. Y con el tiempo fui pensando, primero escribí el artículo y me di cuenta que el artículo era demasiado grande, era mucho más de lo que yo pensaba. Yo pensaba en unas 5 hojas agotar el tema, y no, lo fui escribiendo y me di cuenta que daba para mucho más, había muchos temas, cada tema que tocaba tenía otro más que había que tocar, que necesariamente hay que mencionar, y así fue creciendo, creciendo, se transformó en un libro, y yo dije, esto no lo puedo conversar solo en una entrevista porque el tema no se agota, es mucho más grande. De hecho, yo viendo el manual del escritor, pasa el tiempo porque este lo publiqué en diciembre del año pasado, igual digo, tengo que hacer otra edición donde incluya este tema, este otro tema y temas legales, asesoría, y también el hecho de que muchos escritores me fueran preguntando, que tenían dudas, me fue dando la idea de cómo ellos necesitan esto, y también me miré, a mí es el pasado, o sea, yo por lo menos estudié Derecho y tenía la base, podríamos decir, legal sobre lo que se debería aceptar o no en un contrato, pero por otra parte yo no tenía un conocimiento, y creo que todos los escritores que están recién empezando tienen conocimiento del mercado del libro. ¿Qué tipos de formatos de publicación existen? ¿Qué tipo de modelos de negocio hay en torno al mercado del libro? ¿Qué tipo de editorial? Que está la editorial, la coeditorial, las que de autopublicación, las plataformas de autopublicación y muchos otros formatos más. Entonces yo sentía que a mi yo del pasado le hubiese gustado tener este libro, y también para todos los, porque no todos son abogados, obvio, todos tienen sus áreas de especialidad, entonces decía, puedo aportar con esto, puedo cumplir un rol con este libro, puede ser un aporte, y desde que lo publiqué me ha llegado mucha gente que ya son escritores y que necesitan más información, o que están empezando y quieren entender mejor este mundo, o que tienen un contrato editorial. De hecho, hace poco un chico me habló, me dijo que le habían ofrecido un contrato editorial, pero no sabía qué partes debía revisar, porque lo leía y quedaba ahí mismo, no conocía obviamente los tecnicismos legales. Y yo al final le dije, ya te voy a regalar una edición digital, porque él no lo había comprado, y si lo compraba se iba a demorar, no sé, una semana con el envío en llegar, y le mandé una edición digital y él dijo, ya, después el próximo mes yo lo compro sí o sí. Pero la cosa es que tenía una herramienta que podía entregarle y que él la podía usar de forma práctica, inmediatamente. Entonces para mí eso fue la motivación total detrás de este libro y detrás de este tema. Excelente, Carla. Ya saben también, pues pueden acudir con Carla, Condesa de los Libros, para que si quieren alguna asesoría legal, pues también puedan recibir la misma. Ya se pondrán de acuerdo con el cliente en cuanto va a quedar la asesoría y demás. En el caso del concurso de literatura internacional Fuego de Letras, ¿cómo es que quieres empezar a hacerlo, a crearlo? ¿Cómo se va dando ese camino? Ya, muchas gracias por esta pregunta. Recién hoy me llegó la edición en físico, así que la aprovecho a mostrar. Mira, la verdad es que yo el año pasado conocí a la gente que trabaja, el equipo que trabaja detrás de la revista Petrogrifos, que es una revista de Venezuela. Y al principio yo publiqué un artículo con ellos. Un artículo que era sobre la cultura huachaca de Pablo Bueno. Y la cosa es que se fueron reafirmando los lazos, empezamos a tener lazos muy directos, empezamos a apoyarnos mutuamente en nuestro trabajo. De hecho, me hicieron varias propuestas durante el año. Una de ellas fue, por ejemplo, que me dieron la posibilidad de impartir un curso de literatura online gratuito, gratuito. Y yo elegí un tema, dije más o menos los que pueda conocer, y desde mi punto de vista como bookstagrammer, no porque yo no estudié literatura, sino que algo que podía ser una ayudita. Y obviamente con recomendaciones de libro, y fue como una experiencia. Yo dije, nunca me imaginé haciendo clases, jamás.
pero fue una oportunidad que me dieron, me dieron oportunidades que obviamente otras personas no me hubiesen dado. Y después enseguida, en septiembre más o menos, me dijeron, Carla, sabes que tenemos otra idea, queremos que poner tu nombre en otro lugar. Y me propusieron que yo fuera la presidenta del jurado del concurso Cuentos que Viven, que es un concurso internacional de literatura de cuentos que organizaron ellos. Y yo fui la presidenta del jurado y busqué a los jueces, lo organicé, después dirimimos, y yo era como el rostro visible de ese concurso. Entonces muchos se quedaron la idea que les gustó esa experiencia de participar en un concurso que fuera como de Latinoamérica, porque eso es lo que quedó la idea. Todas las personas que participaron eran de Latinoamérica, era como algo propio. Y cuando terminó el concurso y salían los seleccionados y todos, como que a todos les gustó mucho la experiencia. Y muchos me empezaron a decir, oye, Carly, ¿cuándo viene el próximo concurso? Como que no les quedó claro que el concurso no era mío, sino que era de la revista Petroglifos. Pero yo en esa experiencia aprendí mucho. Tuve muchos conocimientos sobre las cosas que hay que hacer en un concurso, por ejemplo, el hecho de escribir las bases, las diferentes gestiones, porque hay mucha gestión detrás de un concurso. Y yo dije, ¿sabes qué? Puede ser porque hay muchos que me decían, es que tengo un manuscrito. ¿Cuándo va a hacer otro concurso? Porque lo quiero presentar. Ellos ya estaban dando por hecho que yo lo iba a hacer. Entonces yo dije, ya, sabes que hay tanta gente motivada que yo lo voy a hacer, aunque tenía un poquito de miedo porque yo pensaba, antes yo tenía el respaldo de la revista Petroglifos y ahora solamente soy yo, Carla, haciendo un concurso de literatura internacional. Y no sé qué respaldo tendrán. Y ahí tuve que conversar con varias personas, buscar jueces, y por suerte, y con las personas que hablé, inmediatamente me dijeron que sí. Por ejemplo, conté con Gonzalo Reyes, Natalia Bustamante, ambos escritores de México, Marlene Sertut, editora y escritora de México, y Gabriela Ruiz Águila, que es periodista y escritora de Ecuador. Entonces igual yo dije, ahí tengo el peso, ahí tengo el respaldo para poder hacerlo, porque yo sentía como que solamente ser escritora de Chile no era suficiente y quería más respaldo. Y por suerte mucha gente participó, se motivó, y esto mucha gente que no necesariamente quedó seleccionada en el concurso, me dijeron, ¿sabes qué? Esto fue como un comienzo para mí, para darme cuenta que yo era capaz de escribir. Fue como una motivación. Entonces, finalmente, ya abrí el concurso, a ver, fue el 19 de diciembre pasado, si esto es muy reciente, y cerramos la convocatoria el 19 de enero, ahí nos dimos unas semanas con los jueces, revisamos todos los manuscritos, las dos categorías, porque era microcuento y poesía, y finalmente llegamos a acuerdo. Nos demoramos unos días más, estuvimos como, tuve tenso a todos los participantes como 2 días, entre que si daba el resultado y no de todo tan, pero quiero ver el resultado, ¿qué pasó? Y que finalmente tuvimos los resultados y yo dije, yo esto lo voy a editar pronto, porque anuncié los ganadores por Instagram y dije, lo voy a editar pronto porque yo quiero que ustedes tengan materialmente ese libro, lo tengan. Entonces, di dos opciones. Uno es que la opción digital, que lo pueden descargar de forma gratuita, o sea, cualquiera lo puede descargar. La edición física hay que pagar, pero yo solamente dije los precios costos, porque la idea es que esto sea una ventana donde muchos escritores se puedan visualizar frente a otros escritores, de colegas, en otros países, porque de hecho los ganadores hubo uno de Chile en microcuento y en poesía hubo una persona que era de Ecuador. Y también hubieron hartos ganadores de Chile y Argentina. Y en realidad participaron de varias partes, entonces yo siento que es como una ventana para ellos mismos para visualizarse, obviamente también para mí, pero para todos, y al final fue una experiencia donde, una vez más, yo cuando lo empecé dije, este es un desafío, no voy a abrir este concurso y van a haber 2 personas participando. ¿Qué hago ahí? Declarar desierto, pero al final fue algo súper positivo y esto, ahora que terminamos el concurso y ya hoy llegaron las últimas ediciones en físico, hay varias personas que ya lo han comprado en las plataformas que tengo para venta internacional y también hay muchos que lo descargaron digital, lo pueden leer en su celular, en cualquier parte, y quedaron muy contentos con la experiencia, tanto en la organización como en la edición, porque toda la edición del texto, la maqueta, todos los elementos que hay dentro del libro los hice yo. Y los hice en un tiempo récord en el que ni dormí. Estuve en una semana haciendo todo esto. Y los mandé a hacer, organicé todo y al final salió súper bien. Así que yo creo que esta es una experiencia que definitivamente quiero volver a hacer porque al final me di cuenta de dos cosas. La gente se motiva, la gente que, hay gente que sabe escribir, le gusta escribir, pero necesitan como ese empujoncito, estos concursos funcionan. Y segundo, yo siento que sirve para crear lazos entre nosotros mismos que somos escritores. De hecho, en Tinta Maldita yo siento que pasó eso. Por ejemplo, yo te conocí a ti a través de esta actividad. Entonces, y yo siento que hicimos lazos con todas las personas que estaban acá y siento que es una oportunidad súper especial entre escritores de poder potenciarnos entre nosotros mismos. ¿Qué es eso? Muy, muy completa tu respuesta, Carla, y me gustaría saber como jurado, cuando actuaste como tal, ¿qué fue lo más difícil de serlo y qué toman en cuenta en el caso de Fuego de Letras para aceptar o no un microcuento o un poema?
En este caso yo para todos los jueces establecí una tabla, hice un formulario con 8 categorías. Por ejemplo, estaba ortografía, redacción, desarrollo de ideas, en el tema de poesía, originalidad, si tiene estructura, no, si es poesía libre que lo diga, es poesía libre o a lo mejor es poesía en prosa, que también es súper aceptable. Veíamos el tema del desarrollo de ideas, como te decía, de emociones, desarrollo de conceptos, riqueza de vocabulario, y también veíamos un poco el potencial, porque a veces hay libros que, o sea, hay textos que no vienen tan bien escritos en términos de ortografía, pero la idea es buena. Que es la esencia, lo más importante, un texto mal escrito se puede editar, pero si la idea es buena va a sobresaltar. En cambio, si puede estar muy bien escrito, pero con una idea que no es buena, ¿qué hace el editor? Nada, tendría que inventarme otra historia. Es como la esencia, la esencia de lo que se quiere transmitir, y si se logra transmitir ya hay coherencia en el relato de lo que se quiere contar. En la poesía, ahí yo les di más libertad a los jueces y les dije, les voy a establecer esta tabla, pero en poesía ustedes tienen que tener cuenta que hay variedad, porque esto fue poesía con temática libre, entonces teníamos mucha variedad de lo cual podíamos elegir. Entonces, para no llevarnos con el gusto personal, porque a lo mejor puede ser que a mí me guste más algo, pero no quiere decir que sea mejor. Y por ejemplo, en cuanto a complicaciones, en poesía yo diría que estaba bastante complejo porque era muy variado. Como no pusimos temática, yo no puse temática porque no quería restringir, quería que la mayor cantidad de personas participaran, porque de hecho yo no sabía qué convocatoria íbamos a tener. Entonces quise asegurarme en ese sentido. Y ahí a mí lo que me pasaba era que veía muchos manuscritos muy buenos. Entonces yo cuando los puntuaba, por ejemplo, era de 1 a 8 la nota. Y cada categoría era de 0 a 1. Un 0,5, 0,6, pero me pasó mucho que yo terminé, no sé, tenía que un ganador por categoría y 5 menciones en rosa, y yo tenía, no sé, a 10 personas con puntuación 8. O sea, si a mí me hacían elegir sola, yo no sabía cómo sacar el ganador de nosotros. Y entonces ahí yo creo que hacía un juego súper importante que fuéramos varios, porque al final éramos 5 jueces. Entonces cada uno colocaba sus notas de diferentes formas y a la suma y resta sacábamos los ganadores y después lo conversamos. Tuvimos poquito tiempo a conversarlo, pero al final dijimos, mira, más o menos salió esto. Veamos aquí los resultados matemáticamente, porque a veces matemáticamente te pueden dar un resultado, pero tú piensas algo distinto. Entonces ahí conversamos un poquito y al final dijimos, ya, estamos de acuerdo en lo que decidimos, pero lo que sí te voy a decir es que se le dificulta mucho el trabajo a los jueces cuando todos los manuscritos que te llegan son muy buenos, porque en realidad yo diría que en todos los manuscritos habían buenas ideas. A veces faltaba un trabajo, por ejemplo, en redacción, pero la idea, la sustancia del tema estaba. Yo les veía mucho potencial y decía, esta historia está súper buena, esta persona se lo puede replantear esta misma historia con una mejor redacción, un orden determinado o una poesía con más uso de recursos literarios, de así, más estructura y quedaría pero espectacular, o sea, yo lo miraba. Era maravilloso en ese sentido. En el caso de de los géneros literarios que manejas, ¿cuáles son en los que te consideras más fuerte y por qué? Ya, mira, de lo que yo he publicado, mira, tengo una crónica literaria, cuentos, yo diría que es mi fuerte porque es lo que más he publicado. Yo este año recién voy a publicar mi primera novela, para que tengan una idea. En novela estoy indagando, pero novela, hay 2 géneros que he leído más y he como practicado más escribiendo, porque ya he escrito varias novelas, pero obviamente uno tiene que elegir lo que considera que es mejor. Y por ejemplo, yo diría que cuentos está mi fortaleza ahí. En cuento tengo el libro de Cuentos de Invierno, que es este, lo publiqué el año pasado. Tengo mi libro Pericles y los sueños de Polo, que es 2 cuentos enormes que es sobre mis perros. Y sobre la situación de los perros callejeros en particular. Bueno, Tinta Maldita, cuentos, nuevamente. Código de Lamento también cuento. Y de hecho tengo como en YouTube un mini curso donde explico como el origen del cuento, la fenomenología, cómo empezar a escribir cuentos, sobre la atención, la intensidad, todos los desarrollos y los elementos que tienen que ver en un cuento. Y en cuanto a novela, si quisiéramos hablar de género, yo diría que lo que más he explorado en novelas es novela negra, novela de misterio, antes de ahí tengo un punto medio entre la novela de misterio y la novela negra, y terror. Pero terror yo diría que estaríamos hablando de una categoría de terror gótico podría ser, más cercano a lo de Edgar Allan Poe, porque de hecho este libro
cuando yo lo hice, esto lo explico en el prólogo, lo hice inspirado totalmente como en Edgar Allan Poe y en su carrera, porque por ejemplo, pensemos en Narración Extraordinaria, que Edgar Allan Poe no publicó un libro, sino que lo que primero que hizo fue publicar en muchas revistas, y yo, más de la mitad de este libro está publicado en diferentes revistas literarias. Yo quise publicarlo así, entonces la gente no necesita comprarlo para leerlo, sino que ve publicación en revista, y claro, y si le gustó, puede llegar definitivamente al libro donde están todas las obras. Así que yo diría que entre terror, de hecho hice unos especiales de terror el año pasado, diría que son mis fuertes, la novela negra, que es lo que se viene este año, y, y lo otro que estoy estudiando y trabajando mucho es sobre mitología, porque me gusta mucho este concepto que tiene Lovecraft de crear tu propia mitología. Y de hecho ya escribí una novela sobre mitología propia que me inventé, pero para eso uno tiene que sentar las bases de la mitología que ya existe. Conocer, estoy leyendo mitología japonesa, china, trajeron uno de Chiloé ahora, mitología local de acá, de la ciudad de Cañete, y estoy leyendo mucho de mitología griega y romana, eso lo leí hace mucho tiempo, es como lo primero que leí, mitología vikinga, entonces eso sería como mi fuerte. Terror, novela negra, de misterio antes de la novela negra, y estaríamos también con el tema de la mitología, que es algo que me gustaría explorar, pero algo en lo que me estoy cultivando todavía, pero sí estoy leído harto en el tema. ¿Nos puedes compartir uno de tus cuentos que aparece en el libro Frío Invierno? Creo que dijiste, sí. Ese. Cuentos de invierno. Me acuerdo que cuando lo publiqué, Cuentos de yo invierno. sí, llevaba como una semana, no, como un mes y medio hablando solamente de este libro. Y de repente llega una seguidora y me dice, oye Carla, me encantó tu libro Cuentos de Verano, maravilloso. Y yo quedé como, ya un mes hablando de esto. Y es que las estaciones del año a veces son más predilectas unas que otras. Entonces, por eso luego viene la confusión. Sí, pues sí, me quedo con la idea que era una estación del año, entonces fue como, ya. Yo también aquí puedo equivocarme, Carla. Ahí no, una disculpa. No, pasan esas cosas. A ver, yo creo que para que no sea tan extenso voy a leer El tiempo, que es un poquito más breve. De acuerdo. Te dejaré con la pantalla. Bueno, me cerraré mi imagen para que quede nada más. ¿Vale? Perfecto. Ya. El tiempo. El anciano terminó de poner los últimos tornillos, acomodó las agujas, los detalles finales, y terminó su obra maestra, o al menos eso pensaba él. Bajó por la escalera con cuidado, de no dar un paso en falso. Apenas sintió el suelo bajo sus pies, levantó su mirada por observar la obra de su vida. Era un enorme reloj sobre la peana de la puerta principal de la biblioteca de la ciudad. No pasó mucho tiempo para que los transeúntes empezaran a detenerse alrededor del anciano y el reloj, todos reunidos bajo el tic-tac constante del aparato, detrás de un murmullo que de a poco empezaba a crecer. Todos miraban incrédulos al anciano y luego al reloj. Pero todo eso se detuvo y la multitud empezó a hacer espacio, ya que un hombre de traje y con un caminar imponente se acercaba con paso firme hacia el anciano. El anciano, por su parte, solo seguía dirigiendo miradas de nostalgia hacia aquel reloj. Don, llamó el hombre al anciano, pero éste no le prestó atención alguna. El hombre volvió a pasear su mirada desde el anciano al reloj y de este al anciano. Don Evaristo se equivocó. Ante el silencio del anciano volvió a insistir. El reloj anda al revés. El anciano mudó de expresión a una de preocupación. Miró a aquel hombre a su lado como si éste lo hubiera insultado, y sus labios se movieron lentamente. ¿Al revés? ¿Equivocado? ¿Qué cosas dices? El anciano ahora entendía sus manos hacia el reloj, que no dejaba de retroceder. Esto es un regalo. Con estas agujas, el reloj nos devolverá el tiempo perdido. Al decirlo, puso una mano sobre su fotografía, que guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta, a la altura del corazón. Todos volvieron a mirar el reloj. Ninguno de los allí presentes se atrevió a decir palabra alguna. No había más que decir. Cuentos de invierno. Hermoso, hermoso, Carla. Aparte de que lo que nos compartes en voz alta, la lectura que haces es muy
con la entonación correcta, nos vas llevando, nos metes, entonces también excelente, qué extraordinario que nos puedas también compartir ese otro talento, es un don maravilloso también el poder leer bellísimo el cuento. Es, yo siempre lo digo cuando escucho a alguien que lee así hermoso, que es como los intérpretes en el canto, ¿no? No solo cantan, sino que te hacen sentir, te hacen vibrar. En el caso del tiempo, pues algo que siempre ha llamado mucho la atención al ser humano, porque todos sabemos que somos finitos y todos nos damos cuenta de cómo el tiempo va consumiendo nuestra juventud, vamos yendo más hacia la muerte, ¿no? Hacia esta trascendencia en la que podemos o no creer, pero que lo creamos o no, vamos hacia un fin en específico. Y cómo en este caso, este personaje eh, muy, muy misterioso de cierta manera, logra encontrar un medio por el cual se regrese el tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué implicaría regresar el tiempo? Esas decisiones a lo mejor erradas, ¿no? Erróneas, eso, esas experiencias que a lo mejor nos gustaría cambiar o tomar un camino distinto o haber reaccionado de otra manera, pero ahora también nos llevas hacia otro punto, hacia otra reflexión, que es precisamente el hecho de que, eh, bueno, una vez que cambies ese pasado, también estarás cambiando el presente y el futuro. ¿Y cuál es la responsabilidad de cada individuo ante esas transformaciones totales? Sin embargo, me fascinó y cómo cierras el texto. En cuanto a, a esta, muchos autores se basan en imágenes o en alguna película, algo que les detona. En este cuento en específico, ¿qué fue lo que te llevó a escribirlo? ¿Qué te inspiró? ¿Qué fue lo que detonó este relato? Excelente pregunta. De hecho, elegí este cuento no solamente porque es breve, sino porque siento que tiene mucho significado. Como bien decías tú, el tiempo puede tener una reacción, la idea de volver atrás es como con la madurez de hoy tomar mejores decisiones atrás, pero quizás sin esas decisiones, esos hechos, yo tal vez no tendría la madurez de hoy, donde he aprendido. Entonces, como todo un tema. Por ejemplo, cuando escribí este libro, o sea, este cuento en particular, yo ya había leído mucho sobre diferentes conceptos del tiempo, por curiosidad. Por ejemplo, Gabriel García Márquez decía que el tiempo era algo que se movía si tú estabas en movimiento. O sea, si yo me quedo quieta, no va a pasar el tiempo. Y era una idea como muy extraña, la desarrollaba en su libro Los Jarasca y también en su otro libro sobre Macondo, Cien años de soledad. La cosa es que hablaba del tiempo y decía que era algo que solamente transcurría en esta visión como de realismo mágico, como muy de otro mundo, donde hablaba de un funeral en particular y decía, no quiero que esta persona muera, que ya falleció. Y yo pensé en ese tiempo, en ese concepto de como volver el tiempo atrás para estar con alguien que quizá ya no está ahora y que me gustaría no hacer nada distinto, pero revivir esos momentos que ya no se repetirán. Entonces ahí él lo relaciona con eso y dice, si no me muevo es como si no hubiese pasado, no murió, no, el tiempo no sigue avanzando. Por ejemplo, que tienen que sacar el ataúd de la casa, no va a salir el ataúd si yo no me muevo, si nadie se mueve, es como si no hubiese pasado nada. Y como esta ciudad estaba como en medio de la nada, era como si nadie se mueve en la ciudad, es como si el tiempo no pasara, no pasara absolutamente nada. Y por otro lado, por ejemplo, yo estaba leyendo mucho sobre hinduismo también hace un tiempo, cuando escribí este libro, y, por ejemplo, el hinduismo tiene una idea del tiempo, de que el tiempo en realidad no existe, sino que simplemente hay eternidad y cada ser vivo mide el tiempo o crea este criterio de tiempo para medirlo en base a su propia existencia. Por ejemplo, una persona en promedio vivirá 80, 90 años, entonces ahí sacamos los números, los diferentes conceptos de minutos, días, que si el sol para los cultivos, que la noche no es un tiempo útil, y así empezamos a desarrollar los conceptos del tiempo. Y en filosofía también tiene como muchas ideas sobre el tiempo, qué es el tiempo realmente. Y por ejemplo, a mí en ese momento yo tenía como una hoja con un montón de citas sobre qué significaba el tiempo, y para cada escritor significaba algo en particular. Entonces yo me pregunté, ¿qué significa el tiempo para mí? Y, por ejemplo, tiene que quizá un poco con mi experiencia, pero yo he vivido el fallecimiento de personas muy cercanas, por ejemplo, mi madre, mi abuela. Creo que todos tenemos a alguien a quien hemos perdido, al perrito, no sé, todos tenemos a alguien.
Entonces yo cuando escribí este cuento en particular pensé en esta idea de como volver al tiempo para volver a ese lugar, ese momento de nuestra vida donde compartíamos con esa persona que ya no está y que queremos. Porque esto, el anciano cuando dice vamos a recuperar el tiempo perdido, es porque todo el tiempo después de que él perdió a esa persona importante ya no importa, es tiempo que no vale la pena. Yo que solamente quisiera volver a ese momento donde estaba esa persona que quería. Y yo en mi mente obviamente estaba pensando y proyectando lo que yo pienso, o sea, como volver a vivir el tiempo que tuve con mi mamá, porque ya no está, o con mi abuela. Y así yo creo que todas las personas pueden tener esa idea, que quizá no sea cambiar las cosas o las decisiones que hemos tomado, porque gracias a ella aprendemos, pero quizás sí sea como volver a vivir o volver a ese momento donde quizás fuimos felices o alegres o nos sentimos queridos con alguien y que esa persona ya no está. Entonces como que por eso como que al final se pone la mano en el pecho y dice, recuperar el tiempo perdido, así como, porque todo este tiempo después de que, no sé, si perdió su esposa, su hija, quizás ese tiempo ya no tiene valor. Es como esa idea que me quedé del tiempo, lo menos para mí. Como paralizarlo todo en ese instante y que parecía que todo pasa en cámara muy, muy, muy lenta. Fíjate que hace poco leí un cuento de ciencia ficción que hablaba de eso, del tiempo. A ver, déjalo ver. Un momentito. Que no tiene mucho que ver. Bueno, pronto les estaré mostrando una reseña de este libro extraordinario, que es una antología con otros autores reconocidísimos y que nos habla de eso. Es el nuevo acelerador de H.G. Wells. Y se los recomiendo mucho porque nos habla precisamente de lo que tú nos estás diciendo, cuando podemos extender o alargar las horas, los minutos, incluso los nanosegundos, y cuando los podemos hacer que se acelere más, ¿no? Para evitar a lo mejor ciertos momentos vergonzosos o de miedo, ¿no? Entonces, ahí también creo que es un tema muy trascendental en el sentido de que pareciera una obsesión del ser humano el tratar de definir lo que es el tiempo dentro de la Tierra, fuera de ella, y también el tiempo para nuestro microcosmos, este que somos, en este cuerpo que nos tocó estar. Y el tiempo en el sentido del espíritu, del alma. ¿Cuánto tiempo puede vivir el alma? Em, en el caso de cuentos de invierno, ¿qué otro cuento encontrarías tú con que tiene o pudiera tener cierta similitud con el que nos acabas de compartir? ¿Hay temas que se repiten o cada uno tiene distintos? Mira, la verdad es que traté de que ubicar una cantidad de cuentos, porque ella tenía varios escritos cuando quise hacer esta recopilación, traté de que siguieran una misma idea o un mismo concepto, entonces seleccioné cada uno que tenía una misma línea y un mismo concepto, pero cada uno desde una temática distinta. Por ejemplo, no hay ninguno en el que yo trate el tiempo como tal, sino que cada uno, mira, la línea que siguen es básicamente esta. Eh, la realidad no necesita de la ficción para ser terrorífica, porque se supone que estos son cuentos de terror. Y en este sentido, el terror tiene diferentes dimensiones. No es el terror que te asusta, sino que puede ser el terror también que sea en este sentido como perder a alguien y saber que no lo vas a ver nunca más. O sea, imagínate ahora pensar en alguien que quieres mucho y que alguien te diga, no lo vas a ver nunca más algún día. O esa persona te va a perder a ti. Entonces, eso ya es miedo, es terror. Entonces, trabajé diferentes conceptos de miedo y de eso se trata. Esto en particular tomó el tiempo, pero traté de que cada uno de los cuentos fuera una experiencia distinta y tratara un tema distinto. Por ejemplo, hay otro que se llama Siempre te recuerdo, que es un microcuento que incorporé con el cual yo participé en un concurso de literatura acá en mi ciudad de Cañete, con el que gané. Y ahí hablo un poco del miedo como a ciertas enfermedades mentales. Por ejemplo, en este caso sería el Alzheimer. Entonces, como un concepto de miedo distinto. Y también hay miedo clásico, el miedo como que va a aparecer un fantasma, que va a aparecer no sé, alguien que me va a hacer daño físicamente. Entonces, como que traté en cada uno abordar un concepto de miedo distinto. Ese es como mi compromiso. Y que todo partiendo como de la realidad. Esa es mi idea. En el caso de las recomendaciones que podrías dar a los jóvenes que apenas quieren incursionar en la escritura, ¿qué es lo imprescindible que no puede faltar para nada en un cuento? Ya, en un cuento, lo primero que tienen que pensar
Es que hay una idea de que está muy asentada hace mucho tiempo y creo que a pesar de que se ha superado esta idea, queda como rondando esta idea de que escribir un cuento es más fácil que una novela. No, eso no es así. Un cuento es un mundo, porque se supone que tú tienes que captar la atención desde el primer momento. Aquí no hay pausas dentro de la literatura, no hay descripciones. Cuando la novela es descriptiva, el cuento es especialmente intenso. La intensidad es lo que atrapa al lector y esa intensidad se tiene que mantener a lo largo de todo el cuento. De hecho, hay muchos que dicen que el cuento, en teoría, debería leerse de una sentada, porque pensemos que también hay cuentos largos, pero aún así, por ejemplo, uno de los cuentos más largos que recuerdo ahora podría ser El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Pero él, aún así, a pesar de que fuera un cuento largo, seguía esta idea de la intensidad y esta teoría que tenía Ernest Hemingway, que hablaba de la teoría del iceberg, que yo cuento que es súper importante para entender en un primer momento sobre el cuento. El cuento tiene un mundo que quizás es del mismo tamaño, o un universo literario que uno crea que es del mismo tamaño del de una novela o más grande, solamente que en el cuento tenemos solo una ventana y te muestran solamente una parte de esa historia y el lector, a través de cómo está escrito el cuento, tiene que ser capaz de ver esa profundidad, como un iceberg, donde tú ves solo la punta, pero tú sabes que hay una profundidad abajo y el cuento tiene que estar escrito de tal forma que a mí como escritor o como lector me tiene que dar la idea como esto es un universo, demostraron solo una parte de algo mucho más, que los personajes tienen una proyección, que hay una historia que pasó algo antes, que pasó algo después, que hay un espacio físico, hay una dimensión. Entonces yo creo que eso es lo más importante, porque a veces yo he visto cuentos que es como, no sé, Pedrito fue a comprar el pan y le salió caro, no sé, te cuentan una serie de hechos, pero eso no tiene ninguna profundidad, hacia dónde va, no sé, quizá Juanito tiene una panadería antes, no sé, entonces hay armando una profundidad y toda una historia detrás de esto. Yo siento que la teoría del iceberg es como lo primero que yo les explico cuando me habla del cuento y cómo empezar a escribirlo, que eso es lo que hace diferencia un cuento bueno de uno malo, la intensidad y que la profundidad del relato. Sí, yo compartiría igual em, esas características que pueden formar a un cuento y también lo juntaría con la filosofía del cuento. Ahorita no tengo bien el título, pero lo explicó muy bien Edgar Allan Poe. Entonces también Disculpa, tomar está la en cuenta filosofía de la composición. De, es, es, ese libro de cuento es fundamental. Sí, exacto. Y no solo lo que nos marca Edgar Allan Poe como las pautas, sino también ver todo lo que los demás autores han aportado en sus decálogos de un escritor, ¿no? Entonces, todo eso nos va marcando o nos va dando herramientas para que en determinado momento también nosotros seamos capaces de crear nuestras propias historias, de irlas puliendo. A veces nada más es primero dejar que fluya toda la historia como venga, como salga, y ya después te encargas de la parte pues más ardua, donde ya tienes que prestar atención a la ortografía, a la sintaxis, que sí tenga coherencia y verosimilitud el cuento, pero sí también tratar la escritura como una forma a lo mejor de hacer como esa catarsis, ¿no? De sacar todo eso que llevamos dentro y a partir de allí ya ir moldeándola como el barro. En el caso de tus experiencias como bookstagrammer, ¿cuáles son aquellas que te han marcado más? ¿Qué has vivido como bookstagrammer que dirías, esto no lo cambiaría por nada del mundo porque me ha dejado tal cosa? Eso es una experiencia, eso es una pregunta interesante, porque a veces ahora último me visualizo más como escritora que como bookstagrammer, pero sí, pues algo que yo sigo haciendo. De hecho ahora tengo muchas colaboraciones pendientes. Yo diría que ese es uno de los puntos que más me llama la atención, que los escritores vean mi trabajo y digan, Carla, quiero que tú lo comentes, te lo regalo, te regalo el libro, te pago hasta el envío y quiero que tú comentes, y se arriesgan a que uno haga una crítica en cualquier sentido, porque uno trata de ser honesta y podría ser que el libro me guste o no me guste, y yo siento que ellos asumen todo ese riesgo porque ven que lo que yo hago les gusta. Y para mí las primeras colaboraciones que tuve haber sido el año pasado más o menos, un poquito antes, pero el año pasado a principios me empezaron a mandar como libros en físico, o sea, eso ya es más confianza, no es solo libro digital.
Y la verdad es que yo me lo tomaba súper a pecho. Al principio decía, no, yo tengo que leerlo, tengo que revisar. Si es, por ejemplo, una ficción histórica, voy a leer de historia, voy a prepararme, quiero hacer una buena reseña. De hecho, me acuerdo que el año pasado en particular tuve una experiencia súper interesante con una escritora de acá de Chile que un día me contactó y me dijo, Carla, sabes que he visto tu trabajo, he visto lo que haces, he visto tu potencial y yo quiero que tú comentes mi libro. Y era una escritora que tenía varios libros publicados y es la directora de una editorial de acá de Chile. Y yo dije, ¿y quiere mi opinión? ¿Quiere mi opinión? Para mí eso fue como, no sé hasta dónde está llegando esto. Y la cosa es que me mandó su libro y yo hice lo mismo, me tomé muy a pecho, tomé el libro, dije, hablaba sobre las teorías de los significados de los sueños. Yo era un tema que antes había leído mucho y lo volví a leer, lo repasé y todo. Y la cosa es que dije, ya voy a hacer la reseña, lo leí, puse mucha atención. Yo en 2 semanas tuve todo listo. Y ya hice un video como de 11 minutos, porque en el tiempo en que Instagram ya te dejaba subir videos más largos. Hice un video más o menos de 11 minutos entre todo lo que quería comentar y a ella le fascinó, le encantó, empezó a recomendar con otros escritores, me invitó a su editorial, todo, y yo dije, pero ¿cómo? O sea, como que yo pensando que estaba cumpliendo solamente para ella, pero fenomenal, y la verdad es que para mí ha sido una de las experiencias más gratas. Y de hecho, todavía hoy en día me llegan libros, y llegan muchos libros, y también aparte que son autores que me regalan sus libros, que yo siempre lo agradezco, o sea, porque alguien que tomó su trabajo, casi les tomó años, y que te lo regalen, que inviertan en ti y que crean en tu potencial, para mí eso siempre va a ser algo que no me deja de sorprender. Y también por otra parte, también hay editoriales que se han fijado en mi trabajo y me dicen, Carlos, sabes que yo siento que tú estás haciendo un buen trabajo, veo que publicas en revistas, que llevas los libros a diferentes lugares, te regalo libros. Y también eso es algo que uno no se espera. Y yo siento que llevo poquito tiempo con mi Bookstagram, llevo 3 años, creo. Igual siento que es poquito tiempo y tampoco es que yo tenga una audiencia de número importante, sino que simplemente que les gusta lo que hago. Y también, por ejemplo, el año pasado una experiencia que sigo teniendo, que conocí al dueño de una librería y que le gustó tanto mi trabajo que él me dijo, ya Carla, yo todos los meses te voy a mandar cajas de libros. Y así ha sido. Así ha sido, de hecho, en enero me mandó la última caja. Y no sé, yo debo tener como 50, 60 libros que me ha mandado. Y de hecho, él selecciona los libros y dice, no, tú necesitas leer poesía, necesitas leer dramática, necesitas literatura de esta época. Y de hecho, por ejemplo, ahora que él sabía que yo tenía que editar este poemario, bueno, el poemario y el libro de microcuentos del concurso de literatura Fuego de Letras, me mandó un montón de poemarios con diferentes maquetas. O sea, él se está fijando en lo que yo hago y me apoya un montón. Y de hecho, yo siempre que me llega la caja de libros, trato de hacer historia, con unboxing, todo, porque yo me siento muy agradecida. De hecho, cuando después reseño los libros, porque los leo todos, es como, gracias por regalarme estos libros casuales de Remy. Pero siempre así muy presente, y ese es un apoyo que yo digo, puta, o sea, no es solo que yo me crea el cuento, sino que hay gente que de verdad dice, está haciendo algo bueno. No sé, por ejemplo, está haciendo difusión de literatura, sus críticas valen la pena, no es como que esté hablando por hablar. Entonces, para mí eso ha sido una de las experiencias más gratas, que otras personas crean en lo que yo estoy haciendo. Extraordinario. Qué bueno que pues todo se va dando. Yo considero que siempre en la vida te pone a las personas correctas para que aprendas y también para que a lo mejor sean como esos guías del héroe, ¿no? En los cuentos. En el caso de cuando te conviertes en creadora de audiolibros, ¿cuáles son esos puntos principales que se deben de tomar en cuenta para que quede un trabajo de calidad en el audiolibro? Vale, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Y los que no saben, me está preguntando audiolibros porque yo tengo mi plataforma de Spotify donde subo audiolibros. Bueno, voy a hacer algo cortito, pero básicamente yo empecé esta plataforma porque me di cuenta que había muchas personas que les interesaba lo que yo estaba escribiendo, pero no tenían el tiempo. O sea, personas que trabajan, tienen hijos, que tienen que hacer la en la casa, que el único tiempo que tienen es en transporte público y no pueden leer porque van con el libro así. Entonces, el audiolibro es otra forma de consumir literatura. Y entonces yo dije, voy a pasar mis libros a audiolibros y también clásicos de la literatura. Y también lo último que he visto es como autores independientes que me dicen, Carla, te cedo mis derechos para que lo hagas. Y como es una plataforma gratuita, yo no estoy ganando dinero, sino que solamente para difundir literatura. Y bueno, en cuanto a la calidad del audiolibro,
Yo soy bastante principiante, pensemos por ahí, pero primero la modulación. Yo, antes de hacer un audiolibro, yo me leo 2 o 3 veces en voz alta el libro, o lo que voy a leer, el cuento, me lo leo varias veces, voy revisando mi dicción, trato de que sea lo mejor posible. De hecho, después cuando grabo, yo siempre los grabo de una línea. Por ejemplo, si, no sé, estaba leyendo cuentos y dije y no terminé la palabra, después digo cuentos y sigo el mismo tono, el mismo volumen, y después en la edición está el otro trabajo de como ir cortando esas partes, o de repente estoy leyendo y que alguien tocó el timbre en mi casa, alguien me vino a hablar, porque pasa. Entonces la idea es como, igual que un texto hay que pulirlo, hay que sacar los segmentos, ver los volúmenes, ver la intensidad, y también yo trato de grabar en la noche. Me quedo despierta en la noche para grabar el audiolibro porque es cuando hay silencio. En el día en general tenemos el problema de que me van a tocar el timbre, que mis perros están haciendo cualquier desorden, que gente gritando, que puedo hacer cualquier cosa. Entonces yo tengo que grabar en la noche y ahí siempre me fijo, dicción, modulación, entender bien cuál es la idea del cuento, porque ahí le voy a dar una entonación distinta. Por ejemplo, leer mis cuentos para mí es más fácil porque yo sé qué es lo que quería transmitir, pero un cuento de otra persona y tengo que leerlo y ver bien qué es lo que quiso transmitir. Si tiene otras obras, igual me fijo. Por ejemplo, hace poco Abraham Neri, que es un escritor mexicano, me mandó un libro de cuentos digital. Y yo miré y los leí todos. Y yo iba solamente a hacer un audiolibro de uno, pero los leí todos porque yo quería ver la forma de escribir que él tenía. Y también me pasó una novela para tener más contexto. Investigué un poco sobre él, las obras previas, qué tipo de cosas escribe. Y ahí como que fui tomando el tono de lo que quería transmitir. Y para mí eso es importante, entender bien, porque si yo no entiendo lo que el autor quiso transmitir, no lo que yo interpreto, sino lo que él quiso transmitir, entonces el audiolibro no va a quedar bueno, porque tienes que darle, como tú decías, una entonación de principio a fin con cuál es el mensaje. En el caso de tu canal de YouTube, Condesa de los Libros, ¿cuál consideras que es el mayor aporte que estás brindando a través de él? Pero este es un proyecto más o menos nuevo. A ver, mi cuenta de YouTube la abrí creo en diciembre del año pasado. Y en general mi idea es poder crear un contenido que no puedo crear en Instagram, porque en Instagram, si bien es cierto, no puedes subir videos largos, el algoritmo te baja mucho y al final la gente no te ve. Pues crear un contenido que no está viendo nadie igual es como, no es la idea. Entonces, mucho del contenido largo, por ejemplo, yo últimamente las reseñas que he subido han sido post o reel de 1 minuto y medio. En 1 minuto y medio es muy poco lo que yo puedo decir en un libro. Un libro es un universo de por sí. Entonces, en YouTube tuve la posibilidad de subir estos videos, por ejemplo el de 11 minutos, que 10 minutos hablando, por ejemplo, hablé de las obras de Shakespeare, y ahí tengo que tomarme más tiempo, 1 minuto y medio es imposible reseñar una obra. Entonces, por lo menos para mí, en principio, esa era la idea. Y después vi que había una ventana donde yo podía, al igual que hice con el manual de escritor, explicar ciertas cosas a los escritores, también podía generar difusión de la literatura y explicar cosas para nuevos escritores. Por ejemplo, tengo, como te decía, un video donde hablo sobre cómo empezar a escribir cuentos. Y ahí hablo de la filosofía y la composición de Edgar Allan Poe, diferentes teorías sobre el cuento y cómo empezar a escribir. Hace poco estoy subiendo, aprovechando contenidos más extensos donde puedo explicar y desarrollar de mejor forma diferentes conceptos. Por ejemplo, a ver, uno de los últimos videos que subí, que también lo hice para Tinta Maldita, es presentar libros de una forma más acabada, explicando los conceptos que yo quiero desarrollar. Por ejemplo, en Tinta Maldita yo subí un video bastante extenso, como de 10 minutos, donde explicaba la idea detrás de este libro, porque este libro es para colaborar entre escritoras, visibilizar nuestro trabajo y, claro, todas amantes del terror. Y por ejemplo, acá, sí, y acá mi idea era como crear lazos nuevamente entre escritores, visualizar escritores y también empezar a hablar de escritores latinoamericanos, que sea un concepto que a veces quedamos muy lejos. Por ejemplo, yo misma cuando me preguntan, yo soy una escritora de Chile, y todo, no, yo soy escritora argentina, de Ecuador, pero somos latinoamericanos y tenemos ciertas coincidencias en común. Por ejemplo, en literatura tendemos a hablar de justicia, justicia social, de política, de economía, de ciertas ideas que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, que igual compartimos muchas ideas que no tienen que ver con la literatura hispanohablante en general, porque, por ejemplo, nada tiene que ver la literatura que se produce en Latinoamérica con la que se produce en España. No es la misma lengua, pero es distinta, y entre nosotros siento que tenemos harto en común. Entonces, como por ahí, no sé, siento que va el tema. Es un tema que yo todavía no me planteo de forma tan definitiva de qué es lo que quiero hacer con mi canal de YouTube, pero sí tengo la idea de que al generar contenido más extenso puedo generar contenido de mayor calidad, a diferencia del contenido de YouTube, que es rápido. Tiene que ser rápido, que 4 segundos, que 7 es mejor. Y
Y también me planteo esta idea de presentar actividades y proyectos de difusión de forma más extensa. Por ejemplo, de repente una entrevista o una actividad. Por ejemplo, hace poco participé en una actividad de difusión de literatura y promoción de estudios superiores de estudiantes en colegio con la Universidad Tecnológica de Monterrey, de México. Y la cosa es que participé en Takeover, que básicamente yo hablaba con diferentes chicos que están estudiando ahí en el colegio y que ellos están viendo qué quieren ser cuando salen, terminan del colegio, qué quieren estudiar. Y la idea es promoverles que estudien, tengan estudios superiores. Entonces yo le hablaba que yo tengo estudios superiores, que tengo postítulos, que este año quiero seguir estudiando más cosas, me gustaría hacer un magíster, quiero hacer un curso de edición profesional también, porque también es lo que he estado haciendo últimamente, pero hacerlo más profesional y todo, y que los estudios te abren puertas definitivamente, porque en teoría, para ser escritor, por ejemplo, uno no necesita estudiar una carrera, pero obviamente te abre puertas y te crea posibilidades que no tendrías sin una carrera. Por ejemplo, yo lo veo desde el punto de vista de haber estudiado Derecho, pero quizás tú lo ves desde el punto de vista del estudio de Literatura, y así cada uno lo ve de su área y te abre puertas que normalmente no tendrías. Entonces, esa actividad era algo que se hizo en Instagram, que después se iba a borrar, entonces yo lo guardé y lo dejé en YouTube. Entonces yo consideré que cualquier persona que tuviera dudas sobre qué hacer como dudas vocacionales, ese video le iba a servir. Entonces yo siento que me sirve como respaldo, me sirve para generar contenido de mayor calidad y compartir diferentes actividades de difusión de literatura como el concurso, donde hablaba esta idea de cómo hermanarnos entre escritores y crear lazos. Y en el caso de Antología Tinta Maldita, de la que ya nos hablaste un poquito, que se publicó en 2022, ¿qué fue lo que más te agradó de participar en esta antología? Mira, lo primero es que yo vi esto, creo que en el Instagram de Natalia Carnales, porque ella fue una de las organizadoras, y a mí me llamó la atención esta idea de hacer una antología solo entre mujeres, solo entre escritoras. Y dije, pero por supuesto, porque esto, dije, las escritoras de por sí, incluso con lo avanzado que tenemos del feminismo en todas partes, ahora sí se nos hace más difícil publicar, se nos hace más difícil que nos tomen en serio. De hecho, me acuerdo de muchos que dicen, ah, no, si una mujer, una escritora escribe fantasía, es catalogada como literatura adolescente, pero si un hombre escribe fantasía, no, eso es fantasía épica, eso es otra cosa, es otro nivel, y es solamente por el género. Entonces, yo lo primero que pensé es como retomar esta idea, este concepto de que entre escritoras sabemos los problemas que tenemos para visibilizarnos, para que nos tomen en serio, y crear una antología solamente creada por mujeres es como la idea me pareció maravillosa y de hecho yo con esta antología aprendí mucho cuando el proceso donde Natalia estaba creando con, no me acuerdo la, Roxana Yepes se llama Roxana Yepes, Roxana sí. Yepes. Con todo su proceso, cómo crearon, cómo coordinaron los tiempos, todo, y el hecho de que después lo difundieran de forma gratuita, yo dije, oye, difundir de forma gratuita es una ventana mucho más grande, y de hecho, por esa razón, a mí se me ocurrió hacer que esta antología se difundiera de forma gratuita también, porque dije, la idea es que sea una ventana, no que poner un obstáculo a las personas, sino que cualquiera, no importa si no tienes dinero, en cualquier formato, en tu celular, en un tablet, en un computador, lo puedes leer. Entonces, para mí fue un aprendizaje bastante grande, y el hecho de que le puse los nombres de todas las que participamos atrás. Conocer a todas estas personas, porque al final conocí a muchas personas, a Carmen, a ti, a la misma Natalia, a Roxana, a muchas personas que conocí, y dije, fuimos creando lazos, y después de hecho me quedó la idea, me gustaría colaborar de nuevo, porque siento que son ventanas, y de hecho yo leí tu cuento también, y leí todos los cuentos de acá, pues de hecho cuando lo leí yo dije, la intensidad de aquí está a fuego, de hecho en el primer párrafo yo quedé enganchada, así lo leí por Luna Roja, y dije, esto está bien planeado. Sentía que tú lo pensaste y lo planeaste de un principio a fin, cada párrafo, cada cosa que pusiste, porque esto yo había un suspenso de comienzo. Primero dije, ¿qué va a pasar aquí? No tengo ni idea, el título no me dice, el párrafo me engaña, el primero me amarra y me atrae el texto. Y después como un suspenso que va pasando, y después en el último párrafo te cuento, y pasó esto, y uno queda como, ¿qué pasó? Entonces, siento que te ayuda a hermanar, a crear lazos con escritoras, que eso es importante, escritoras, que la tenemos difícil. Y por otra parte, conceptos de terror totalmente distintos. Porque cada una trabaja un concepto de terror muy distinto. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, Roxana Yepes tiene un concepto de terror que yo diría está más cerca del terror repulsivo y que lo trabaja de forma maravillosa, o sea, cómo lo desarrolla, cómo desarrolla los personajes, todo. Y yo dije, wow, siento que es una experiencia de aprendizaje. Esto yo lo tomé como mucho aprendizaje, por lo menos. Cuando tú escribes, ¿estás pensando en lo que quieres producir en el lector o estás más bien
buscando externar lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, las reflexiones que puedes llegar a tener. ¿Cómo es eso? Oh, me gusta esa pregunta porque yo siento que un escritor cuando está en su proceso creativo tiene que estar solo, no tiene que estar pensando nunca en el otro, sino que uno siempre está pensando en lo que yo quiero sacar, mi mundo interior, mis ideas, desarrollarlo, a veces escribir solamente porque quiero escribir, quiero soltar mi mundo, mi idea, quiero aclarar mi idea y a veces escribo un cuento que quizás es solo para mí, que nadie lo va a leer y escribir siempre, porque escribir es práctica y eso es parte de ser escritor. Y de hecho que recuerdo que Julio Cortázar le preguntaban esto mismo y él decía que el escritor siempre tenía que estar solo y que uno nunca tenía que pensar ni en el amigo, ni en el lector, ni nada. Y yo le agregaría esa respuesta que uno, por lo menos yo, sí pienso en el lector en un momento, pero es cuando yo voy a publicar. Yo tengo una serie de manuscritos, porque siempre tengo varios manuscritos y digo, voy a publicar esto, porque esto yo siento que va a generar un determinado beneficio en el lector, o va a generar algo, o le va a aportar algún conocimiento, o le va a entretener, porque la literatura a veces también es para entretenerse, relajarse, o ser una ventana de escape para una vida ajetreada, o simplemente divertirse. Claro, pues entonces yo siento que el único momento en el que uno debería pensar en el lector es cuando decides de tus manuscritos qué vas a publicar o no. Pero antes estás tú solo. Y tienes que ser así, si no, no hay creación. Por aquí bueno, te enviaron varios mensajes saludando, diciendo, magnífico, ¿no? Lo que comentas, lo que lees. Y el último fue Gonzalo Reyes, autor. Saludos a ambas, excelente invitada. Sí, comparto la misma opinión. En tu proceso creativo, ¿cómo se va dando este? Es decir, primero tienes en mente el tema o el título o empiezas por el final o tienes ya el desarrollo pero te falta la introducción y el cierre. ¿Cómo lo manejas? Ya, me encanta esta pregunta, porque puedo hablar más del manual del escritor. Es que en general esto tiene que ver con el tipo de escritor que uno es, porque está el escritor mapa, el escritor brújula, el escritor antena, podrían ser grandes rasgos. El escritor mapa lo planifica todo, ese ya sabe el título, sabe el final, tiene los capítulos, ficha de personajes, tiene de todo. El escritor antena, por el otro lado, escribe solamente cuando está inspirado. Si me llega la inspiración divina de alguna parte, escribo y típico que escribe muchos manuscritos y a veces no termina ninguno o termina solo uno. Y después hay mucho trabajo de pulir porque fue algo que nació en un momento de inspiración. Yo en lo personal me siento, yo diría que soy más bien un escritor brújula. Siempre que voy a escribir tengo una idea. Siempre pienso en qué quiero transmitir o qué idea quiero desarrollar en lo que voy a escribir, ya sea un cuento, una novela. Pienso en la idea, como, no sé, quiero hablar de la bondad humana, por ejemplo. Y digo ya, pero ¿con qué tipo de narrador? Porque para mí siempre es la pregunta ya, ¿cómo lo quieres prestar? ¿De qué tipo de narrador? ¿En qué tiempo vamos a hablar? Más o menos tengo esa idea, uno, dos personajes, quiero desarrollar varios personajes, pero no sé sus nombres, no sé sus características, tampoco sé qué espacio físico va a ser, pero para mí es como la idea que quiero desarrollar. Eso es lo primero. Por ejemplo, en el tiempo, en ese cuento del tiempo, yo pensé, quiero hablar sobre el tiempo, he leído bastante sobre el tiempo, qué concepto de tiempo quiero tener, y pensé un concepto de tiempo que para mí tenía sentido, que era volver, para volver a vivir esos momentos que ya no van a repetirse, hacer que el reloj se dé vuelta. Entonces quise desarrollar esa idea. No sabía quién iban a ser los personajes principales. Al final terminaron siendo un anciano que tiene nostalgia por su vida pasada y que construyó un reloj. Pero lo que yo no pensé ni en el anciano, no pensé ni en el alcalde, ni en el reloj, ni nada de eso, sino que para mí lo esencial cuando lo escribí dije, no, yo quiero desarrollar esta idea sobre el tiempo. Entonces para mí la idea, después cuando lo pienso un poco, le doy un poco de vuelta a dónde quiero ir con esa idea, cómo la quiero desarrollar, qué tipo de narrador, y después ya cuando tengo claro eso, al escribir ya desarrollo los personajes. Y obviamente eso requiere después una edición, porque a lo mejor empecé con un nombre, después terminé con Juan y después terminé con Felipe, porque eso pasa. Entonces, eso requiere edición, pero yo sí diría que lo esencial para mí es tener claro hacia dónde quiero ir, qué idea tengo. No desarrollo acabadamente los personajes ni nada de eso, pero eso sí lo doy en el tiempo y después su correspondiente edición y corrección, porque eso queda a la loca al final. Ya para ir terminando, para ir cerrando esta maravillosa tertulia literaria en la que nos has acompañado, Carla Araneda, Condesa, Condesa con Z.
Me gustaría que nos compartieras, aunque sea un fragmentito del cuento El último adiós, que aparece en Tinta Maldita. Ya lo voy a buscar porque por lo menos, esta edición sí tiene, sí tiene páginas, que la primera no tenía. La voy a buscar. A ver. Es que esto yo le dije a Natalia, no tiene índice, pero me dijo, es que es para que lean a todas las escritoras. Y tenía razón, así uno no va a buscar a una escritora, sino que necesariamente tienes que leerla a todas. Así que lo voy a tener que buscar. Este cuento en particular yo no lo tenía guardado como los otros, sino que este yo lo escribí específicamente para este Y también. concurso. Me dediqué con el tema y lo busqué. Ay, qué padre. Sí, no, sí, y Pues como nos dieron harto tiempo, nos dieron un mes y medio para sí, hacerlo. Así sí, sí, que sí. aquí Para está. irlo pensando y Qué exacto. bonito. Está bien. Ya. El último adiós. Así lo tengo abierto. Afuera de la habitación, entre el ajetreo de urgencias, el ruido de las camillas en movimiento, el olor de los productos de aseo, el murmullo del personal médico, en medio de todo ello, yacía sobre una camilla un anciano. Son demasiados años como para tener un número, con demasiado cansancio como para esperar a un poco más, pero que se revela a todo ello y se resistía a lo inevitable, pidiendo tiempo prestado. Las últimas semanas habían sido caóticas. Antes de llegar al hospital, su vida se había transformado en un caos del que poco entendía. Solo eran un montón de conversaciones lejanas, que solo veía a la distancia, pero de las que nada podía oír. No buscaba entenderlas, pero entre el dolor de cabeza, las piernas cansadas y esa tos que en ocasiones parecía no terminar, sentía que ya no había calma, ni siquiera en su propia casa. Manuel, su hijo mayor, venía todas las semanas para traerle provisiones, conversar con él y llevarlo a alguna cita médica. Pero últimamente había venido todos los días. El tener más visitas le agradaba, pero al mismo tiempo le preocupaba la razón de ello. El anciano no era ingenuo, conocía su edad y sus enfermedades que se iban acumulando como una mochila que cada vez se hacía más difícil de cargar. Sabía que no le quedaba mucho. Quizás esa circunstancia hacía que su hijo mayor viniera más seguido a verlo, aunque eso no evitaba que se preguntara por qué traía a esos hombres con él. Inspeccionaban la casa, conversaban, anotaban, sacaban fotos y luego se iban. Cuando Manuel nació, fue uno de los días más felices de su vida junto a Marta, su esposa. Anhelaban tanto tener un hijo, deseaban que su familia creciera y tras varios intentos fallidos, por fin pudieron lograrlo cuando Manuelito nació. Su primogénito recibió el nombre de su abuelo materno y fue la causa de la felicidad de un joven matrimonio. Más tarde, la causa de dos padres orgullosos de tener un hijo cariñoso y un excelente hermano. Todos sabían que lo que Manuelito quería, todos sabían todo lo que Manuelito quería a su hermana Martita, una familia pequeña y llena de cariño. El anciano suspiró, se sentía cansado, pero por alguna razón resistía el dolor y seguía esperando que alguien apareciera por la puerta de la habitación, esa que sería su última habitación. Era una pieza de hospital, igual que otras muchas. Nada la hacía especial, pero era importante para el anciano. Sus ojos apenas se apartaban unos segundos de la puerta para cerrarlos unos momentos, y luego volvía a fijar su mirada en la misma dirección, una y otra vez. Cuando sus hijos crecieron y se fueron de casa, él volvió a quedarse solo con su esposa, Marta, de la que cuidó hasta el último momento. Una terrible enfermedad que la hacía sufrir la fue apagando lentamente. El corazón del anciano recordaba con pena aquel momento, pero al menos el recuerdo de haber recorrido una vida juntos lo consolaba. A pesar de que sus ojos buscaban con intensidad a alguien más, seguía solitario en aquel lugar. No habían visitas para él. Esa tarde, antes de viajar a la ciudad para ser ingresado en el hospital regional, Manuel había ido a su casa. Se veía pálido y más flaco que antes. En realidad, hacía días que lo veía muy mal, y a pesar de que lo acompañaba a las horas de comida, no lo vio en momento alguno ingerir alimento alguno. Se veía estresado e incluso asustado. Quería hablar con su hijo. Sabía que tal vez no sería de mucha utilidad, pero a veces hablar ayuda, o eso creía. Mientras pensaba esto, el anciano se mecía en una silla al lado de la estufa de combustión lenta,
mientras calentaba sus manos con una taza de agua caliente y unas hojas de menta. Muchas veces se servía una, solo por el olor de esta infusión. Y claro, también para tener ocupadas las manos. Cuando la bebida dejó de humear, la puso sobre la mesa de café de la sala de estar. Se quedó viendo el fuego moverse. Las llamas danzaban detrás de la ventana de la puerta de la estufa, iluminando la estancia. El movimiento del fuego se reflejaba en las gafas del anciano, y así se quedó sin moverse, sin parpadear. Eso era todo lo que recordaría, hasta que despertó en una camilla, en una habitación solitaria en el hospital regional. Y para que sepan el final, tienen que leerlo. Consigan la antología Tinta Maldita. Ya vieron cómo nos va introduciendo en esta atmósfera nostálgica, en esta situación donde el señor, el anciano, está como en agonía, ¿no? Está agonizante y su hijo, yo por un momento, cuando lo leí, dije, ¿será un fantasma su hijo? Porque decías, ¿no? Esa palidez y no come, y entonces también esa extrañeza que se crea en cuanto a la otredad, ¿no? Y cómo la juventud y la vejez están allí palmo a palmo, frente a frente, y uno y otro en algún momento fueron y serán el otro, ¿no? Pasarán a ser a tomar el papel de. Em, También, pues, la forma en la que nos vas leyendo, pues, ahora sí que te felicito porque tienes una excelente voz para los audiolibros. Así que no se la pierdan. Síganla en sus redes sociales, Condesa de los Libros. Aquí la pueden encontrar arriba en la flechita hacia abajo para que se desplieguen todos los que están y puedan también adquirir sus libros. ¿En dónde los pueden adquirir, Carla? Recuérdanos si están en Amazon o solo en físico. Y también tu canal de YouTube, Condesa de los Libros. Ya, perfecto. Mis libros los pueden adquirir en mi link de enlace de Instagram. Ahí tengo diferentes plataformas. Vendo en Lulú, en Autores Editores. También mi último libro, Manual del Escritor, se encuentra en la editorial Cartoneros Sin Filos de Chile, que hacen entrega internacional también. Los pueden comprar directamente conmigo si son de acá de Chile. Tengo mi tienda online también que se llama Condesa de los Libros. Y bueno, el alias Condesa de los Libros yo lo uso tanto en YouTube, en Spotify, en TikTok y en Instagram. En todo el mismo para que no se confundan. Y en todos pueden acceder en el link de enlace. Tengo mi árbol de enlace donde están mis publicaciones en revistas, porque también tengo muchas publicaciones que pueden leer gratuitas. Tengo como más de 40 publicaciones en revistas donde pueden leer tanto artículos, reseñas, cuentos, relatos. También diferentes actividades de difusión de literatura también se encuentra ahí. De hecho, en mi enlace de perfil actualmente se puede descargar de forma gratuita estas dos antologías que mencionamos, tanto Tinta Maldita como la antología del concurso Fuego de Letras. Así que pueden leerme. Por aquí envían saludos. Henry Estrada, escritor, dice súper bueno. Le encantó. Y también eh, Reto-Madera, saludos a las dos. Eh, Especialmente a un gusto igualmente conocerte, aunque sea virtualmente y por Instagram. Y a Carla por ser una persona que les motiva a todos ellos, a los novicios rebeldes de la era digital, THNO Chile. Y y bueno, pues esto ha sido todo por hoy aquí en Letras a Contraluz, en esta tertulia literaria en la que nos acompaña una invitada de lujo, Carla Araneda, Condesa con Z, Condesa de los Libros, mejor conocida en Instagram y también en YouTube. Recuerden seguirla y ver todo el contenido que está compartiendo. Es muy importante esta labor que está llevando a cabo de fomentar la lectura, de fomentar también la escritura creativa y de que no solo se queda en ella ser escritora, sino también les da esos espacios a otros escritores para que a través de antologías, de concursos literarios, puedan darse a conocer y crear, como bien decías al inicio, esos lazos entre unos y otros para que juntos podamos ir avanzando en esta lucha, en esta batalla diaria de dar a conocer la nueva literatura que se está haciendo, que vale mucho la pena, que tiene calidad y que se busca también llevar a otras reflexiones que hoy en día están muy presentes en la actualidad. En este caso, pues también tu cuento El último adiós
ya lo descubrirán más adelante, pero también nos habla de esa violencia ejercida contra la mujer, ¿no? Entonces, está esa otra parte, ese otro terror en el que se vive el terror real y el terror ante las pérdidas, el terror ante lo sobrenatural, todo eso lo mezcla muy bien Carla Araneda. Muchísimas gracias, Carla, por tu tiempo, por tu atención y por haber participado hoy en Letras a Contraluz. Muchas gracias, de verdad. Y también a quienes nos vieron en vivo y a quienes nos ven en diferido. Vale, muchas gracias igual por el espacio, de verdad siento que tu labor también es muy grande porque les da espacio a muchos escritores creando estos espacios que son necesarios de conversación y yo como escritora de verdad te agradezco que te haya hecho un espacito para hablar. De verdad, muchas gracias. No, 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 gracias a ti. Y bueno, por aquí te envía un fuerte abrazo desde Venezuela y felicitaciones, revista Petroglifos, que nos hablaste de ella. Y Mara-Carbo 95, chiverísimo, saludos desde Perú. Mira, hasta Perú. Bueno, pues que tengan un excelente fin de semana, bendiciones, un abrazo enorme, Carla, y seguimos en contacto. Bye.